lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. ¿Qué tal a todos? Aquí en la sección cultural de Al Filo del Agua. Una vez fuera de Alegre platicábamos Karina, Héctor y yo. Osvaldo no, porque luego es bien cortado, luego se corta. Platicábamos sobre cómo Le dicen viejo coque. como leche agria, ¿no? Luego se corta. Platicábamos sobre darle al tema sobre cómo ha cambiado el contexto social de los niños, de su formación y de su interacción social. Pero antes de entrarle a eso, como me fui contando con un tema bastante rico y que no creo que se pueda abordar bastante bien en una sección, pero vamos, cómo ha cambiado el concepto de infancia a lo largo de los últimos, digamos que en la nueva época, ¿no? De los últimos 2000 años, que ha sido muy curioso porque la Declaración de los Derechos de los Niños ha sido oficialmente implementada, o sea, por casi todos los estados, apenas hace 26 años, o sea, en el 89. O sea, hacia atrás, el concepto de infancia y de niño ha sido completamente distinto y ajeno al que hoy tenemos. Si cuando platicábamos en esta conversación que les comento, hablábamos sobre las diferencias que hay entre un niño de los 40, 70, 80 y 2000 y 2010, en parte por la tecnología, es bastante alarmante o interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, en ese asunto del calvinismo, se seguía pensando que a los niños había que reformarlos con castigos duros y preferentemente en público, ¿no? Para que aprendieran las lecciones de la vida, ¿no? Tenga para que entienda, ¿no? Y fíjate que digamos que en la época clásica, o sea, la llamada el periodo grecorromano, pues ya había una preocupación no tan avanzada ni tan sofisticada sobre sobre estudiar y procurar esta etapa de la vida, pero aún así no se veía como una etapa individual propia y con necesidades propias individuales, se veía como un estadio necesario, ¿no? Que había que como ayudar a apoyar para que se acabara ese periodo y pudiera entrar a un periodo adulto, ¿no? Es en el Renacimiento, bueno, toda la etapa de la Edad Media está empañada por el asunto de que todos los niños provienen del pecado original, ¿no? Entonces, por ende, son productos de un pecado y por ende son perversos y son como casi productos del diablo, ¿no? Y la tarea de los padres, maestros y demás autoridades que se atrevieran a maltratar al niño era con la intención de irlo moderando, controlando, hasta que fuera un ser de bien y que sirviera a Dios. Tenían tan poco visualizados a los niños y tan mal vistos que hasta hubo una cruzada de los niños. Unos chavillos adolescentes empezaron a juntar niños para irse de cruzados y todavía les hicieron caso, les sorprendió porque creyeron que estaban realmente iluminados por el Señor porque estaban diciendo cosas coherentes, inteligentes. Cosas de adulto, ¿no? Cosas de adulto, entonces ya se la creyeron. Fíjate que toda la información que fui encontrando está un poco en desorden porque es complicado abordar todo el tema porque varía dependiendo del lugar, la filosofía, incluso había como corrientes que iban juntas superviviendo una con la otra, pero por ejemplo ese asunto de los homúnculos, que son los hombrecitos, era como se percibía durante gran parte de la Edad Media, la tardía, bueno, gran parte de la Edad Media y parte del llamado Renacimiento. Entonces resulta que los niños podían
ser coronados como reyes, podían ser colgados como delincuentes o podían ser esposados, ¿no? O sea, porque se les trataba como a un adulto. O sea, incluso las jornadas... Adultos chiquitos. Ajá, y las jornadas laborales, pues, igual entraban al mismo nivel, ¿no? Y es hasta la llegada de John Locke, o sea, cuando empieza esa filosofía liberal, cuando empieza más o menos a establecerse que es el ambiente el que forma al niño. Digamos que es el padre de los conductistas, ¿no? De que es el ambiente el que genera la personalidad del niño, y no es ni por maldad innata como lo planteaba la iglesia judeocristiana, o que eran pequeños hombrecitos que solo estaban en un periodo como de inutilidad hasta que fueran funcionales, ¿no? Que era gran parte de pensamientos anteriores a 1600. Entonces es hasta, apenas 500 años, ¿no? que se piensa en el niño como, bueno, masivamente, como un ser que está en formación, que tiene necesidades propias y es una etapa concreta de la vida. Pero de eso Pero estás hablando de la vanguardia cultural de las claro. sociedades. Sí. Porque todas esas ideas que estás comentando de hace 5 siglos, 4 siglos, perviven en muchos sectores de nuestro país y de otros lugares. Sí, por ejemplo, ese asunto de que el niño trabaje de 12 a 14 horas es actual en esos tiempos, y no fue prohibido en gran parte de los países hasta finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? O sea, hablamos de que apenas 110, 120 años que es ilegal que un niño trabaje. Bueno, en la Revolución, una de las demandas del programa liberal era reducir o eliminar el trabajo infantil. Apenas a principios de este siglo, México ratificó el convenio para erradicar las peores formas de trabajo infantil. O sea, ya en el siglo XXI apenas se está ratificando. Y ratificarlo un gobierno no quiere decir que lo hayas eliminado de la sociedad, solamente que oficialmente estamos en contra de que eso pase. Pero pues acabamos de ver a los trabajadores agrícolas de Baja California, una de las quejas que ellos tienen es que tienen que poner a trabajar a sus hijos porque si no, no juntan ni siquiera para comer. Sí, de hecho, hay una gran diferencia entre ley y aplicación, y luego aparte entre la aplicación y enfrentarse a la cultura, ¿no? Porque la cultura es muy poderosa, ¿no? Por ejemplo, también hay Rousseau tenía otra visión diferente a la de John Locke, que se llama el buen salvaje, que es el niño, si lo dejas de coaccionar, va a hacer lo correcto. Va a ser bueno por instinto. Por instinto, ¿no? Que es como ese asunto, un poco en oposición a... Pero ya él ya plantea derechos para los niños, lo cual ya es también otra vanguardia en su momento, ¿no? Pasaron de homúnculos a tener derechos, ya hablamos de un avance. Luego, otro concepto que sigue siendo latente, ese es el asunto de niños propiedad, ¿no? O sea, son propiedad del Estado en algunos momentos, otros momentos son propiedad de los padres, otros, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, los hijos de esclavos le pertenecían al amo. Entonces, como los hijos de las vacas le pertenecen al dueño de la vaca. Ajá. Entonces no tenían, eran los padres, eran los amos, era el Estado quien decidía, dependiendo del momento y el lugar, quien decidía qué onda con los niños. No se le reconocía ni personalidad, ni dignidad, ni personalidad, ni una serie de cosas que actualmente se les reconoce, ¿no? Luego, ya según donde se consolida ya la idea de que los niños tienen una personalidad, es a partir de Darwin, cuando hace este ocio durante un año, hace anotaciones de cómo va creciendo una de sus sobrinas y empieza a establecer lo liga con ese asunto de la evolución, de que el niño va en un proceso evolutivo en el que va eliminando comportamientos y adoptando otros que le permiten enfrentarse a la vida.
que está la que está socialmente implementada, ¿no? Ya será Freud, Piaget y una serie de pensadores más, los que logran establecer ya la idea del niño como un ente independiente, con una personalidad propia, con merecedor de derechos y de reconocible dignidad, ¿no? Que no puede ser alguien que pertenezca a los padres en términos de cosas, ¿no? O sea, como luego encontraba yo unas cifras que incluso son como de humor negro, ¿no? O sea, del infanticidio antes era casi por todo, ¿no? O sea, si el niño estaba deforme, pues cuello, ¿no? Si el niño nacía fuera del matrimonio, también. Si era si por pobreza, por enfermedad, porque eran muchos, porque estaba feo, cualquier cosa podía ser como pretexto para matar al niño. Entonces hablamos de ni siquiera 1000 años, hablamos de 400 años o 500 donde todavía se practicaba ese tipo de... Mucho menos, pues todavía, muy recientemente era casi legítimo matar a tu propio hijo, hace unas cuantas décadas, 100 años tal vez, una cosa así. Uh-huh. Y todavía la gente considera que tiene derecho a pegarle a sus hijos. Y es más, si ves que un hombre o una mujer está maltratando a su hijo, lo sensato, todavía dicen las personas, es no intervenir porque pues es su padre y tiene derecho. Los panistas todavía dicen que tienen derecho a maleducar a sus hijos, inculcándoles cosas que no tienen que ver con la ciencia ni nada. Sí, no es ahí el debate, ¿no? Porque este asunto de los panistas o de los defensores de religiones como forma de educación entra en un debate, ¿no? Y sigue siendo sobre la propiedad educativa del niño, ¿no? Si es el Estado, por ejemplo, o es el padre, ¿no? O sea, o los padres de familia. Y es ahí una cosa que... Yo digo que debe ser el Estado, pero no el Estado visto como gobierno, sino el Estado como el ente que debe de ser. Y por decir, los papás son una de las peores cosas que les pasa a los niños, man. Sí. Yo que trabajo con adolescentes, con una frecuencia bastante grande, se enteran de historias que dicen, este pobre muchacha, lo peor que le ha pasado en su vida son sus papás. Sí, me acuerdo que esa serie de House, esta famosa serie gringa, decía que los padres, su función es echar a perder a los hijos, ¿no? Y no, no está muy alejado. En Malcolm también dicen, en el anuncio que hacen de la serie, dicen, lo siento, Dewey, es que nuestra misión es hacerte lo más infeliz que sea posible. Sí, casi así. Fíjate que, por ejemplo, no ha cambiado tanto, bueno, hay cosas que han cambiado y cosas que no tanto, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles reiteradamente planteaba que había que hacer como su protocolo educativo, ¿no? Decía que de 0 a 2 años había que endurecer a los niños, que soportaran frío, calor, o sea, irlos curtiendo, ¿no? Ajá. Que de 2 a 5 había que dejarlos jugar porque era su manera de volverse casi atléticos, ¿no? Pero que no valía la pena educarlos en un oficio porque era como una pérdida de tiempo. Y ya hasta después de los 7 es cuando como empezaban como a ver por dónde se va a ir, ¿no? Cosa que llamaban ludos, si no me equivoco. Y también planteaban que el niño es como se perfecciona con la edad, o sea que es un problema que se quita con la edad, ¿no? Era como la visión que tiene el niño. Sí, una visión muy adultocentrista, ¿no? El ser humano está completo y acabado, ya es lo que debe de ser cuando es adulto. Y mientras que no es adulto, es solo un proyecto. Y debe ceñirse a las reglas establecidas por los padres, ¿no? O por los adultos. Sí, y no cuenta, y no siente, y no importa, y no tiene expectativas, es más, no tiene gustos, y si tiene algún gusto está mal, está equivocado, porque sus papás son los que tienen el conocimiento y la experiencia para definirle. En ese contexto que estás diciendo, la adolescencia es un invento recientísimo del siglo XX. La gente pasaba de niño a adulto en una ceremonia que era la iniciación, ¿no? La iniciación, en el caso de los hombres, o la fiesta de 15, o la entrega al matrimonio, así en un santiamén. Sí. También por eso tiene esa magia del libro del Principito, por ejemplo, ¿no? Que establece esa lucha de edades, ¿no? Entre adultos y niños. Yo creo que es
después del Manifiesto Comunista, el libro más revolucionario que he leído en mi vida. Cuando uno es niño y lo está leyendo, te vas identificando, vas haciendo conciencia de, ahora sí que de gremio, de sector, porque todo lo que va diciendo es cierto. Para la lógica de los niños, los adultos se comportan o nos comportamos bastante tontos, bastante necios, bastante absurdos. Y nos quieren imponer que los que están en lo correcto son los adultos, no los niños. Eso no quiere decir que los niños siempre tienen sus propios intereses y deseos. Por eso digo que es un libro revolucionario desde fines de los 40, algo así. Y creo que el boom estuvo por los 60s. Y de ahí en adelante pues ha seguido leyendo y recomendando. Ahora en internet se recomiendan las imágenes y casi nadie quiere leer el libro, lo cual es bastante lamentable. Sí, es un libro que se puede aventar en una tarde, ¿no? O sea, no requiere demasiado tiempo. Y es conmovedor aunque lo leas 6 8 veces. Bueno, sigue viendo como una construcción de cómo enfrentarse a las necesidades de los niños, ¿no? O sea, cómo resolver una serie de necesidades. Porque en teoría, como una lógica ideal sería que ningún niño trabajase, ¿no? Pero es complicado en gran parte del mundo, ¿no? O sea, el campo no se sostiene sin el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienes razón, pero a la vez digo que no. ¿Por qué? ¿Debiera evitarse que los maridos les pegaran a las esposas? Sí. ¿Es lograble? Pues no hay ninguna razón para que no ocurra eso. Igual lo de los niños. ¿Qué tendría que suceder para que los niños trabajaran en el campo? Pues que los papás ganaran lo suficiente. Y los papás no ganan lo suficiente porque los explotan y en parte porque ellos no se defienden. En la SEP y en la universidad y en otras universidades, una alternativa de los maestros porque nos pagan poco es venderles libros chafas o buenos a sus alumnos. Y obras de teatro, ¿no? Y obras de teatro, en vez de defenderse y conseguir mayor salario. Entonces, ¿podemos evitar que los maestros hagan esas cosas de corrupción? Pues sí, nada más depende que los maestros tengan valor. O sea, es una cosa bastante relativa. Digo, la inercia, el peso social va en el sentido de lo que dices, pero pues sigue siendo indignante eso de que los niños de 4, de 5, 6 años, dedicados a la pizca del jitomate o de cualquier otra cosa en el campo, es un crimen. Sí, digamos, hace menos de 100 años, en gran parte del mundo no era ilegal entregar a los niños al trabajo. De hecho, era ilegal si los regalabas después de los 7 años. O sea, si en varios países, gran parte de Europa, podías regalar a un niño para el trabajo mientras no tuviera 7 años. Que se le consideraba, pues, todavía en una época frágil, ¿no? En la que... y todavía, bueno, ya va siendo más raro, pero no es extraordinario, que en muchas culturas, incluidos lugares de aquí de México, se entrega a los niños como pago de deudas. Hay una deuda, entonces se entrega a un niño para que le haga de sirvienta o de sirviente en una casa, a cambio del sustento, y si el niño tiene mucha suerte, también de que lo manden a la escuela, por lo menos a la primaria. Pero está en calidad de esclavito, o sea, un niño que tiene que trabajar en los quehaceres domésticos sin horario. Y los papás lo entregan. Sí, se les hace como fácil. Fíjate que comentaba lo del mejor paga en el campo. O sea, el dinero, los mejores ingresos tendría que ser una revolución cultural, pero no solamente eso, ¿no? Porque luego la gente hace lo que le permitan hacer, ¿no? O sea, socialmente hablando. Sí, lo que le permiten y lo que cree, por lo que ve, que está bien hacer, ¿no? Mientras no se reconozca más que es una etapa muy particular del ser humano, que no son preadultos, sino es una etapa conformada, lo que llaman de la niñez a que llega a la adolescencia, es una etapa en la que forma personalidad, va asumiendo su cosmovisión del mundo todavía muy vinculada a los padres, los que tienen un núcleo familiar que se ha vendido como el ideal, o sea, porque gran parte del mundo no tiene esas posibilidades, pues habría que más gente lo fuera entendiendo para que fueran obteniendo como mejores condiciones de vida, ¿no? A mí me gustaría que más que como etapa, simplemente se asumiera que los niños son personas. Son personas y como tales tienen intereses, derechos, sienten, tienen anhelos, sueñan cosas, desean, distinto de personas que tienen otras edades.
Es que la gente los considera como proyecto, como no terminados, entonces sus deseos pues como que son secundarios, desde lo más simple, ¿no? Sirven de comer y entonces el niño se tiene que tragar lo que le dieron, aunque sea mucho, aunque esté feo, aunque no le guste, te lo comes, ¿por qué? Porque yo digo que te lo tienes que comer, ¿por qué? Porque así me educaron. Entonces, ese es todo el sustento del argumento. Y pues no, a ningún adulto le haces eso, invitas a un amigo a comer y si no quiere comer algo, pues no lo obligas, tal vez luego lo criticas, ay mira, no se comió lo que le dimos, pero no lo obligas a que se lo coma. Pero, y otra vez, viene la parte económica y otra vez, o sea, hay gente que no puede elegir ni siquiera el adulto que comer, ¿no? O sea, Sí, ni no hay siquiera, opciones, ¿sabes? o sea, ni siquiera los padres pueden elegir qué van a comer ellos, ¿no? Y más recomendar por segunda vez creo, dos adultos que hacen muy bien un trabajo sobre niños, que sería Kino con Mafalda, que logra montarse muy bien en el papel de niño, ¿no? O sea, en cómo un niño podría ver el mundo y criticarlo desde una filosofía muy compleja, y pues, el Principito, ¿no? Que también es esa manera de enfrentar al adulto contra el niño que uno trae dentro, ¿no? Pues tal vez nos acercan un tanto, aunque en realidad son adultos tratando de razonar como niños. Me refiero a sus propios personajes, no sí. no a los autores. Hay un libro muy bueno también en ese sentido que dices, que se llama Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Mises. Es también muy pero es más cursi, ¿no? Sí, pero no es cursi el libro en sí mismo. Lo que pasa es que uno chilla por lo que le pasa al niño y por las historias que te van contando ahí, pero el libro en sí mismo no es tan lacrimógeno. Él te va contando una vida que tú sientes feo y te pones a chillar, pero sí vale la pena leerlo. Está muy padre ese libro. Ya sería todo por hoy y ya. Nos vemos.